Bienvenidos a la nave del misterio, bienvenidos a Cuarto Milenio. Hoy no tenemos el plató habitual, nos hemos desplazado a la localidad de Trujillo, Cáceres, porque el tema hoy va de dragones. En el lugar en el que me encuentro se grabó parte de la 7ª temporada de la famosa serie Juego de Tronos, caracterizada por la aparición de estos gigantes alados. Vamos para allá y descubramos lo que nos alberga. Hoy es un día histórico porque ayer, en Noruega, se descubrió un yacimiento dentro de una caverna con unas grandes calaveras. Muchos pensaron que podían ser de dinosaurio o incluso de lagartos gigantes, pero todo indica a que son dragones. Sí, los de las leyendas nórdicas. Ahora son parte de la historia de la humanidad. Significativo hallazgo ha levantado múltiples preguntas entre los expertos. Una de ellas, ¿cómo es un dragón? Fuera de los fósiles, fuera de los huesos. Y esta ha sido la recreación que han obtenido los expertos. Imponente, ¿verdad? Pues hoy en Cuarto Milenio vamos a indagar sobre el origen, porque es esa la raíz para conocer cualquier historia. Así que vamos a hablar con expertos de múltiples índoles, como solemos acostumbrar en el programa, para hablar sobre el origen taxonómico de los mismos. Hola, buenas, Iker. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Soy Anas Canjalfenir, historiador de la Universidad de Tetuán, y bueno, vengo a hablar de la relación entre los pterosaurios y los dragones. En primer lugar, los pterosaurios son saurópodos que pertenecen al denominado grupo de los arcosaurios. A día de hoy, de ese grupo solo han podido sobrevivir aves y cocodrilos. Los pterosaurios pertenecen a la línea de las aves, y esto lo explicaremos más tarde. Esta criatura, el pterosaurio, tiene un cráneo alargado con mandíbulas en forma de pico. Y si observamos el aspecto de estos, podemos encontrar grandes similitudes con las del dragón. Todo esto se debe a que las extremidades superiores en forma de ala y la cabeza alargada con dientes afilados les confieren como un aspecto terrorífico. Además, poseían una cola larga e independiente y tenían un cuarto dedo hipertrofiado formando una larguísima varilla que sostiene un nombre peculiar para mí, patagio, como el de los murciélagos, animal que hay actualmente. Los pterosaurios eran capaces de caminar de forma cuadrúpeda con las alas plegadas, como los murciélagos, pero a diferencia de los murciélagos andaban de forma plantigada y los murciélagos se arrastran. Podríamos pensar que es un reptil alado, por lo que hemos ido diciendo, pero los reptiles no pueden volar, ya que el vuelo batido produce un enorme gasto de energía que solo es posible con un metabolismo hemotermo, propio de aves y mamíferos. Es por esto que tal vez no se trataban de reptiles tardos y lentos, sino que desarrollaron ellos independientemente mecanismos que les condujeron a la homotermia. Algo que no va a ser descabellado si aceptamos nosotros que los mamíferos y las aves homotermos derivan de los saurópsidos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra. Muchas gracias, Iker. Buenos días, Iker. ¿Qué tal? Como ya has comentado, en el programa de hoy vamos a hablar sobre diferentes especies, animales, dinosaurios que hemos ido analizando mis compañeros y yo para la realización de nuestra investigación. Particularmente yo os voy a hablar sobre dos tipos de especies. Una de ellas se denomina como la especie de los escansoriopterrígidos, que significa que tienen alas trepadoras, es su mayor característica. Hay indicios de que esta especie se dedicaba a planear y también vivían en un ambiente arbóreo, es decir, podían pasar la mayor parte del tiempo en los árboles. Esta especie es un tipo de dinosaurio y tiene como característica principal, como ya he dicho, unas alas membranosas. La curiosidad de estas alas es que tienen muchísima relación con la de los murciélagos, un animal que a día de hoy seguimos teniendo en nuestra actualidad. Pero la gran diferencia que encontramos es el tamaño del organismo, es decir, de las alas, en cuanto al dragón que estamos analizando. Para continuar, vamos a hablar sobre otra especie que la denominamos como los protoceraptos. Esta especie la podemos relacionar con el dragón mirando su cabeza, ya que si miramos su cabeza sí que tiene mucha similitud, pero debemos de exceptuar el pico, que es característico de esta especie. Además, una de las cosas que hemos observado en relación con los dinosaurios y los dragones es la posición en donde se encuentran las patas.
En esta especie de los protoceraptos, las patas se encuentran debajo de su cuerpo, es decir, sostienen su cuerpo. Sin embargo, en los dragones hemos observado que las patas se encuentran en los extremos laterales del cuerpo de los dragones. Por ello, no podemos constatar al 100% de que los dragones provengan o desciendan de los dinosaurios y no de alguna especie reptil como puede ser el dimetrodón, ya que esta especie, como bien he dicho, es un reptil y sí que tiene las patas a los extremos del cuerpo, algo que es un hecho muy relevante en nuestra investigación también. Y bueno, pues nada, esta ha sido mi aportación al programa de hoy, así que doy paso al siguiente compañero. Hola, buenas, Iker, conectando contigo desde Cuarto Milenio. Yo soy José, soy un paleontólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales y relacionado con esta criatura que tú nos planteas, una criatura muy interesante, vamos a dar unas pinceladas de algún animal que podría resultarnos similar a este dragón que podamos ver hoy en día. ¿Qué podemos encontrar en primer lugar? Un animal que su nombre es parecido, el dragón de Komodo. Esta especie que podéis ver aquí, con unos aspectos muy similares, lo más parecido podríamos decir que es esta cola alargada que presenta, esa cabeza también con un tamaño alargado y una lengua bífida, Podríamos decir que el mayor parecido sería su tamaño, aunque sea un tamaño no tan extenso como puede ser el del dragón, y pues aspectos más relacionados con los rasgos faciales. Otro animal que podríamos encontrar que tiene muchas similitudes, que a lo mejor seguramente su forma de las alas os recuerda a un dragón, sería el murciélago. Como podéis observar aquí, estas alas son muy parecidas a las del dragón, son alas con una extensión de la mano y con una forma membranosa. ¿Qué otras especies tienen este tipo de ala? Pues podríamos decir que el pterosaurio, un ave a lo mejor, o un murciélago podría tener alas similares a un dragón, como es este caso. Además, si os fijáis, tiene unas patas cortitas, como también podría ser el caso del dragón, que tiene unas patas cortitas, y dos extremidades posteriores en forma de patas y anteriores en forma de alas. ¿Qué manera tiene de desplazarse un murciélago? Bueno, aquí no lo podemos ver en esta enciclopedia, pero el murciélago se desplaza con las alas pegadas al suelo, como puede hacer los dragones que hemos visto en películas o que hemos podido leer en cuentos. ¿Qué otros animales podemos encontrar? Pues tenemos el Smaug giganteus, es un lagarto así como cubierto de escamas, muy, muy llamativo, muy bonito. Tiene la cabeza como diferenciada del cuerpo, se ve como una cabeza más grande, algo que también es parecido al dragón. Tiene una espina dorsal cubierta de púas, por así decirlo. Y, físicamente la imagen que veréis es muy similar también a un dragón. Y luego otras especies que podemos encontrar, que a lo mejor no conocéis tanto, son el lagarto armadillo, que lo tenemos aquí. Este lagarto de aquí, en forma como con púas, pues la forma de la cabeza, si os fijáis, es también muy similar a un dragón. Además posee unos dientes afilados y es más parecido en cuanto a aspectos físicos. Y por último tenemos el varano de Borneo, que esta enciclopedia no lo recoge, que es una especie de lagarto, es un lagarto muy único y tiene unos colores muy llamativos. Y este lagarto se parecería más en aspectos faciales y en aspectos físicos que en otra cosa. Hola Iker, ¿qué tal? Conectamos contigo desde Cuarto Milenio, soy Celia Lirola, soy paleontóloga y como muy bien has dicho vamos a hablar de algunas de las características que comparten las aves y los reptiles y por otro lado las que comparten los saurópsidos con los dragones y los dinosaurios. Empezaremos con la de las aves y los reptiles. Por un lado diremos que son ovíparas ambas, es decir que se desarrollan a través de huevos que se forman fuera del cuerpo de la madre. Por otro lado diremos que ambas tienen escamas, tanto las aves como los reptiles. En el caso de los reptiles la tendrán alrededor de todo su cuerpo y en el caso de las aves la encontraremos en zonas más específicas como las patas o las garras. Además de que sus esqueletos son muy similares. En el caso de los saurópsidos, las características que comparten con los dinosaurios y los dragones son como por ejemplo en el cuerpo, los saurópsidos están rodeados de escamas, esto hace que sean más duros y resistan a la desecación del ambiente. Y en el caso de las aves, estas fuerzas las tienen en las alas y además les da la oportunidad de poder volar. Muchos de ellos presentan garras para poder atrapar a sus presas. Y las mandíbulas, por un lado, tenemos a los cocodrilos, que su mandíbula es muy larga, su hocico es muy largo y la mandíbula es muy fuerte y esto hará que la mordida sea muy alta. Y en el caso de los ofidios, que en el caso de las serpientes y las víboras, su mandíbula se podrá adaptar al tipo del tamaño de la presa. Si la presa es más grande, ellos podrán ensanchar su mandíbula y poder también capturar esta presa. Y por último, tenemos
terminaremos con el caso de las aves, que la mandíbula se ha modificado en forma de pico. Bueno, Iker, estamos llegando al final, vamos a dar unas pinceladas a ver en qué categoría podemos incluir un dragón. Bien, si nos fijamos, no sé si sabemos lo que son los diápsidos, son animales que tienen un orificio entre las fosas nasales y el cráneo. Esto les permite tener una cabeza más grande que pueda soportarse su peso y tener una mordedura mucho más fuerte. Esta característica es propia de tortugas, es propia de serpientes, de cocodrilos, de algún pájaro y de aves. Además, otra cosa que nos puede ayudar, el dragón tiene dientes largos, de una mandíbula, dientes muy afilados y una mandíbula muy poblada de dientes, una categoría que también presenta un cocodrilo, por así decirlo, si nos fijamos en su mordedura. Podríamos decir, ¿el dragón es un ave? Ahí tenemos dudas. Sí que es verdad que los reptiles y aves tienen muchas cosas similares, pero si nos fijamos en la pupila del dragón, un dato que muy poca gente se fijará, la pupila del dragón es vertical. ¿Qué se traduce en una pupila vertical? Se traduce en una visión borrosa, aunque yo me cueste ver o tenga dificultades. ¿Qué suele ser propio de un ave? Pues una pupila circular, una pupila que permita ver a distancia, propio de aves y animales altos. Si el dragón fuese una criatura voladora, no sabemos si volará o no, pero si lo fuese, probablemente tendría que tener una pupila circular y no una pupila vertical. Vale, los dragones además están cubiertos de escamas, no de plumas, y las escamas no están imbricadas con las cosas similares, pero si nos fijamos en la pupila del dragón, un dato que muy poca gente se fijará, la pupila del dragón es vertical. ¿Qué se traduce en una pupila vertical? Se traduce en una visión borrosa, aunque yo me cueste ver o tenga dificultades. ¿Qué suele ser propio de un ave? Pues una pupila circular, una pupila que permita ver a distancia, propio de aves y animales altos. Si el dragón fuese una criatura voladora, no sabemos si volará o no, pero si lo fuese, probablemente tendría que tener una pupila circular y no una pupila vertical. Vale, los dragones además están cubiertos de escamas, no de plumas, y las escamas no están imbricadas, como puede ser el caso de una serpiente, sino que están más bien ancladas, como en el caso de un cocodrilo. Tendrían una piel muy resistente, muy dura, y pondrían huevos con una cáscara dura y serían conocidos como huevos amniotas. Dato muy importante, esto también lo hacen algunas aves y reptiles. El desarrollo de las extremidades sería, como hemos dicho antes, con el murciélago, esto se llamaría patagio, y este patagio se puede ver en muchas especies, como podemos tener los pterosaurios, ese dinosaurio antiguo, o algún ave, el murciélago también lo tiene. Si la anatomía de estos dragones Geber no les hubiera permitido volar, si realmente volasen, tendría muchas dificultades para elevar ese cuerpo tan pesado. Nuestra hipótesis, ¿cuál es? Bien, pues que puede que estos dragones planearan. ¿Por qué puede que planearan? Puede que hubiera habido una especie anterior a ellos que sí que volara y ellos hubieran perdido la capacidad de volar. Entonces, si planearan, les habría servido como estrategia para sobrevivir, si realmente planearan, por lo que no es una idea incorrecta, es una buena hipótesis. Habrían perdido, por así decirlo, esta capacidad de volar. Si hubiera existido el dragón, probablemente sería un reptil de sangre caliente. Los reptiles de hoy en día son de sangre fría. No podrían mantener el gasto energético que requiere el batido de las alas, pero un reptil de sangre caliente como un reptil primitivo, como un pterosaurio, sí que podría hacerlo. Entonces creemos que puede ser este tipo de reptil. Podría vivir en cualquier parte del planeta, adaptar su temperatura al medio y su tamaño sería inferior por la falta de oxígeno y también perdería la capacidad de escupir fuego. Y un dato extra que creemos que podría ser así. Probablemente esta criatura no fuera ni hembra ni macho, sino que se reproduciera por partenogénesis. ¿Esto qué significa? Que la hembra produjese una cría genéticamente idéntica, probablemente porque no habría muchos encuentros entre hembras y machos y debido a los pocos encuentros se desarrollarían otra nueva estrategia reproductiva. Sin duda, fascinante. Bueno, reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han participado en este programa y seguro que en próximos pues seguiremos indagando acerca de los nuevos misterios que deje la investigación. Estos dragones dotan del siglo X. Pero ¿quién nos dice que hemos podido abrir la puerta a que dentro de poco en estos cielos surquen los gigantes alados? Hasta la próxima. Muchas gracias.